Bueno, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy pues vamos a dar inicio ya a la primera temática de la asignatura y pues como ya todos conocen, la primera temática siempre es con respecto a investigación. Creo que voy a cumplir una deuda que tengo con ustedes desde segundo año cuando no quisieron clase, ¿verdad? Cuando no quisieron saber cómo presentar resultados, ¿sí? Cómo hacer tablas, cómo hacer gráficos. Y por lo tanto, pues, se han venido viendo los resultados que han ido presentando a lo largo de todo este tiempo. Así que esperaría que a partir de hoy ya no tengan problemas, ya establezcan una estructura, ¿verdad?, más adecuada, más idónea, y por ende, pues ya sepan a ciencia cierta poder trabajar con un conjunto de resultados que ustedes obtienen a través del proceso de investigación que tienen que realizar todos los ciclos. ¿Ok? Entonces, la temática del día de hoy principalmente es procesamiento, presentación y análisis de datos, que es un elemento del diseño metodológico que ustedes en teoría, pues ya les dimos la clase ya cuando estaban en primer ciclo, ¿verdad?, de segundo año. El segundo ciclo de segundo año tendríamos que haber concretizado en base ya a los resultados propios que ustedes tenían de sus investigaciones, pero pasó lo que pasó y a partir de ahí ya no se pudo dar la clase de forma adecuada. ¿Ok? Así que hoy vamos a recordar ciertos conceptos, vamos a aplicar los mismos a la hora del trabajo, ¿verdad?, o la utilización de diferentes tipos de variables y por ende, pues, mejorar en sí el proceso investigativo que todos y cada uno de ustedes desarrolla a lo largo de la asignatura. Entonces, si hablamos de procesamiento de datos, sabemos que nosotros estamos hablando de aquel momento en donde vamos a ir a recolectar la información y una vez que recolectamos la información es qué vamos a hacer con ella. Por ende, si se recuerdan, dentro de todo este proceso que está regido bajo el método científico, pues a lo que respecta al procesamiento de datos, pues realmente va más acorde a un procesamiento estadístico de los mismos y por ende pues elegir aquellas técnicas o herramientas idóneas para poder ordenar estos y poderlos presentar de una forma correcta. Por ende, dentro del método científico que ustedes ya conocen con cada una de sus características, lo que corresponde en sí a lo que vamos a ver el día de hoy es estos tres. Estos tres debido a que, si bien ahora vamos a enfocarnos en el del centro, todos y cada uno de ellos son un solo elemento, ya que si cometemos un error dentro de los primeros, obviamente vamos a cometer un error en el último. Porque no podemos concluir, porque no podemos llegar a una conjetura o comprobar una conjetura si realmente pues no tenemos los insumos necesarios y adecuados para poder llegar hasta ahí. Por ende, cada una de estas tres características o tres elementos tienen elementos o ciertos pues, puntos claves a tomar en cuenta, dentro de los cuales lo importante es saber utilizarlos. Porque recuerden que las conclusiones se producen a partir del análisis y la discusión. Este análisis obviamente va a ser adecuado si recolectamos adecuadamente la información y la recolección pues tenemos que utilizar métodos idóneos para este fin. Dependiendo del tipo de variable, así va a ser en teoría lo que necesitan utilizar para llegar hasta ahí. Todo esto me lo voy pasando rápido porque en teoría ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, del método científico había una variante que se llamaba método estadístico. El método estadístico hace referencia a lo que vamos a ver el día de hoy. Y este constituido por 5 elementos. Desde la recolección de información hasta el análisis de la misma. Cada uno de estos pasos propios del método estadístico me ayudaba a determinar una forma adecuada de trabajar con los resultados de mi investigación y por ende saber manejar los mismos en dependencia de lo que yo tenía dentro del trabajo. Y vamos a ir viendo pues prácticamente las características más importantes de ellos. De la recolección, pues recuerden que la recolección se basaba en sí en el momento en el que yo utilizaba el instrumento y por ende obtenía los datos. Por lo tanto, como estoy trabajando con variables, a este paso del método estadístico se le denominaba también aquel paso de medición de variables, en donde tenía que tener en cuenta el tipo de variable. También tenía que tener en cuenta los diferentes valores que podía tomar esa variable y, en última instancia, y no menos importante, la orientación que yo iba a tener con respecto a estas. Entonces, ahí venían en sí las escalas de medición, porque las escalas de medición van a dictaminar
desde ese primer punto, desde ese primer momento de recolección de datos, en sí la forma en la que posteriormente yo la voy a manejar. ¿Se recuerdan las escalas de medición de variables, verdad? ¿Sí? ¿Cuáles eran? Nominales, ordinales, y hasta ahí llegaron. ¿Cuáles eran las últimas? No puede ser. Sí, son cuantitativas, por lo menos ahí ya vamos llegando. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo me dijeron? Discreta y continua son un tipo de variable cuantitativa, en donde discreto establecía que vamos a trabajar con valores enteros de una variable y continuo establecía que vamos a trabajar con valores, en este caso, decimales, porque entre uno y otro valor hay una gran cantidad de elementos a considerar. Pero no establecemos eso en base a la escala de medición. Si estamos con variables cualitativas, si es de nominal y ordinal, porque así también se clasifican las variables según su naturaleza. Pero si estamos ante la escala de medición de variables, ¿cuáles son esos dos elementos que les hacen falta? Uno es intervalo, cuya principal característica era que no vamos a tener un origen, por lo tanto vamos a tener números negativos. Podemos tener menos 5, menos 10, menos 100, lo que sea, porque el 0 no es más que un número dentro de toda la serie de datos. Y la otra era razón, en donde tenía la última característica del manejo de variables, en donde se establecía en sí el 0 como una ausencia del valor. Entonces, todo lo que tenga 0 significa que no existe esa variable y por lo tanto no puede nunca tener un dato negativo. Así entonces teníamos ciertas características, ciertas variables que se podían clasificar dentro de cada una de ellas. Si tenemos intervalo, vamos a hablar de elementos como por ejemplo la temperatura corporal, en donde sí podemos tener números negativos. Y si hablamos de razón, pues estamos hablando por ejemplo del número de hijos, número de hermanos, un dato que nunca va a tener un decimal, no que no va a tener un decimal, sino que 0 significa que no existe. ¿Ok? Y por ende, pues así poder empezar a pensar también la forma de ordenamiento. ¿Por qué? Porque cada una de estas escalas va a tener un procesamiento diferente. Porque veíamos que incluso dentro de las tablas de recolección de datos, la distribución de frecuencias iba a ser trascendental para poder determinar qué tan complejo o sencillo iba a ser mi trabajo. Si teníamos escalas medidas principalmente en escalas de medición nominales, estas iban a ser las variables más sencillas que yo podía tener dentro de mi estudio, porque son variables que realmente no necesitan mucho, porque no tienen atributos que me obligan a trabajar de más. ¿Por qué? Porque estas variables dentro de las distribuciones de frecuencias, lo único que voy a utilizar son distribuciones simples. ¿Cuáles eran esas distribuciones simples que iba a utilizar para este tipo de escalas? Esas distribuciones de frecuencia simple. Solo son 2 o 3 dependiendo de cómo lo quieran ver. ¿Cuáles eran? No. Si estamos hablando de moda, media, mediana, eso no es distribución de frecuencias. Eso es medidas de tendencia central que lo único que me ayudan a mí es a resumir la información, pero no a presentarla. ¿Ok? Entonces, las distribuciones de frecuencias son las columnas que ustedes van a poner dentro de su tabla. Si tengo una variable sencilla, nominal, ¿qué columnas voy a poner? Fácil, ¿verdad? La frecuencia simple, absoluta simple y relativa simple. El problema es que las relativas simples pueden ser en términos de proporción o porcentaje, dependiendo cómo ustedes quieran presentar los resultados. Y por ende, pues así es como vamos a poder decidir en sí qué utilizar, en qué momento y bajo qué características, ¿verdad? Dentro de mi trabajo. Esas son las más fáciles. Si yo avanzo con respecto a las escalas de medición, las nominales no tienen ningún atributo. Pero si paso a las ordinales, estas sí ya presentan un atributo. ¿Cuál es? ¿Ah? Tienen jerarquía, entonces el atributo que se le va a adquirir o que van a adquirir es un orden establecido. Como yo tengo un orden establecido, entonces las distribuciones de frecuencia ya no se quedan nada más en las frecuencias absolutas y relativas simples. ¿Cuáles incorporo?
Ya tiene la mitad de la respuesta, solo cambian el apellido, ¿verdad? Son las mismas, solo que ahora lo que hago es una sumatoria de elementos para llegar hasta un total de resultados, que estas eran las acumuladas. Entonces tenía frecuencias relativas y absolutas acumuladas, y cada una de ellas me puede ayudar a resumir información y por lo tanto establecer un análisis mucho más concreto de los datos dentro de una tabla de distribución de frecuencias. A partir de ahí, con las variables cuantitativas, el problema es que ya con las variables cuantitativas puedo hacer absolutamente cualquier cosa, y por lo tanto lo que necesito dentro de la tabla puede variar desde un punto de vista en el que puedo dejar exactamente lo mismo que para una variable ordinal, o si necesito establecer un cálculo extra, necesito agregar más columnas de distribución de frecuencia. ¿Ok? Esto va a depender no tanto si es de intervalo de razón. ¿De qué dependía esa decisión de utilizar solo esas 4 distribuciones de frecuencia o agregar 2 más? ¿De qué dependía? Estoy desempolvando nada más esos conocimientos que en teoría ya tienen, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, ¿sí? Entonces, para variables cuantitativas, la elaboración de tablas no depende de escala, depende de cómo yo organizo la información. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo tener en algún momento, puedo trabajar nada más con el valor de una variable, o puedo trabajar con intervalos de clase. Dependiendo si es una u otra, si va a ser la decisión de establecer una cantidad determinada de distribuciones de frecuencia. Y si yo tengo la información en intervalos de clase, ahí es en donde yo tengo que complicarme y agregar las 2 columnas pertinentes correspondientes a este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, una tabla de distribución de datos puedo tener solo 2 columnas, puedo tener 4 o puedo tener 6. Dependiendo la escala de medición y cómo yo presente la información o piense presentar la información dentro de mi trabajo. Todas las tablas que yo tenga una única variable dentro de la presentación de resultados deben de ser manejadas de esa forma. Si ustedes están estableciendo tablas de doble entrada u otro tipo de ordenamiento de información, ahí ya cambia la cosa, porque ahí ya no puedo establecer tantas distribuciones de frecuencia. Ahí lo que va a depender es la cantidad de variables que yo quiera, en este caso, resumir dentro de una sola tabla, y por ende, pues así vamos a establecer aquellos elementos necesarios para llegar a este fin. Por lo tanto, para poder hacer todo ese procesamiento, entonces tenemos que haber hecho bien la recolección de información. ¿Qué elementos consideran importantes dentro de esa recolección de información según ahora su experiencia o vasta experiencia de más o menos unos 2 años haciendo trabajos? ¿Cuál es el elemento al cual más se les hace énfasis en ese punto? El instrumento de investigación, ¿verdad? Entonces, va a depender en cierta medida de la forma en la que yo redacte las preguntas, el tipo de preguntas y si estas van acorde o no a lo que yo plasmé dentro de mi diseño metodológico. Por ende, este instrumento de recolección tiene que ir acorde o tiene que ir en relación a qué elemento del diseño metodológico. No. Operacionalización de variables, porque recuerden que en la operacionalización de variables nosotros establecíamos el indicador, que era la forma en la que yo voy a medir la variable, el valor, que es lo que yo espero obtener de cada una de las variables con las cuales estoy trabajando, y por ende, teniendo en consideración esas 2 cosas, yo redacto la pregunta, porque no es lo mismo que yo busque nada más la presencia de algo, que la respuesta va a ser sí o no. Por ejemplo, el hecho de que si ustedes en algún dado caso tienen un tipo de teléfono o no, ¿sí? O que si yo venga y pregunte algo mucho más específico, como por ejemplo, ¿qué marca de teléfono tienen? Entonces, el tipo de pregunta va a ser diferente, la respuesta va a ser diferente y el manejo de información también va a ser diferente. Por eso en la operacionalización de variables deben de estar bien establecido y bien claro lo que yo necesito para obtener la información que debo, en este caso, para dar respuesta a mi tema o problema de investigación que en teoría planteé desde un inicio. ¿Ok? Por ende,
No es la mera recolección de datos, no es nada más pasar un instrumento, no es nada más pasar un enlace para que sus compañeros en teoría lo llenen, que a veces ni leen las preguntas, sino que empiezan a poner de forma aleatoria sus respuestas, ¿sí? Y por ende, pues así vamos a poder establecer características específicas que deben de ser atendidas a la hora de la recolección de esa información. Porque las variables como tales son diversas. Las variables, recuerden que no son más que características que se encuentran dentro del individuo y que pueden ser medidas de alguna manera, ya sea de una forma subjetiva o numérica, dependiendo del enfoque de mi investigación y el tipo de pregunta que hago. Y por ende, a partir de ello, poder establecer un método adecuado para medir esa variable. Porque también tenemos que comprender que en los instrumentos de recolección de datos o de medición de datos, a veces únicamente van a estar constituidos por preguntas de respuesta corta, y otras también vamos a utilizar instrumentos especializados para medir algún parámetro o valor dentro de la persona. Por ejemplo, ¿qué podría ser? La báscula. Porque yo no le voy a preguntar a la persona cuánto pesa, ¿verdad? Cualquiera puede decir cualquier valor, tengo que medirlo, tengo que contrastarlo. Así también vamos a tener entonces el tallímetro, así vamos a tener el tensiómetro, el estetoscopio, entre otros. También podríamos establecer exámenes de laboratorio, y en este caso el instrumento puede ser algún instrumento específico para toma de muestra o procesamiento de la muestra, y así tenemos que tener esas consideraciones a la hora de establecer nuestra operacionalización de variables y nuestro proceso de recolección de datos de una manera adecuada. Por ende, pues la medición de la variable es fundamental, y también dentro de esa medición de variables tenemos que tener en consideración lo que conocemos como escalas. Las escalas de medición, en este caso, pues si bien tenemos una escala de medición en base al manejo de datos, también tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de valores cuantitativos, las escalas específicas de medición en base al instrumento también son importantes, porque no es lo mismo medir, en este caso, por ejemplo, 40 pulgadas a 40 metros o 40 centímetros. Entonces esa escala de medición debe estar bien establecida, bien identificada y bien seleccionada, dependiendo de los parámetros propios que vayan acorde a la temática que yo estoy desarrollando, ¿ok? Porque también hay veces en las cuales el entorno en donde yo estoy establece un parámetro, un estándar que yo debo de nada más rescatar y utilizar. Porque así han visto, por ejemplo, países que utilizan diferentes escalas de medición, diferentes unidades de medición, y por ende, pues, todo lo que ellos hacen y representan, pues, se basan en esas medidas. En cambio, hay otros que tienen una idea totalmente diferente y por ende, pues, va a cambiar la interpretación de lo que nosotros podamos encontrar en ese caso, ¿verdad? Pero entonces, ese proceso de recolección y de medición de variables debe de ser un proceso objetivo, debe de ser un proceso hasta cierto punto confiable y por ende libre de errores. El problema a la hora de recolectar la información y medir las variables es el hecho de que, dependiendo cómo cada uno de ustedes lo haga, así va a ser el resultado obtenido. Porque también, si no redactamos correctamente las preguntas, cuando pasemos el instrumento y alguien nos pida una aclaración, no vamos a poder responder o no vamos a saber orientar a la persona de una forma adecuada para obtener una respuesta correcta, o por lo menos lo más acercado a la realidad que nosotros podamos. Por ende, pues en teoría todos y cada uno de ustedes como investigadores deben de ser expertos y deben de estar bien capacitados en la temática que están desarrollando. No es que uno hizo el trabajo, al otro le dejó pasar los instrumentos y del trabajo no sabe nada, ¿verdad? Y después dice, ya terminé mi parte, y después a saber qué obtuvo. Porque al final, cuando nosotros establecemos el procesamiento de información, si no lo hacen de una forma adecuada, viene el problema a la hora de la elaboración de la base de datos y por ende el agrupamiento de información. Porque ahí van a encontrar información incompleta, ahí van a encontrar información que probablemente no vaya acorde a lo que realmente estaban preguntando, y por ende eso les va a generar sesgos. Sesgos que se recuerdan que son errores dentro de todo el proceso de investigación. Por ende, pues esa medición debe de tener un alto grado de objetividad a la hora de pasar los instrumentos, las escalas y los criterios. Los criterios deben de estar preestablecidos y cada uno de ustedes los debe de conocer de forma adecuada, porque cada una de esas variables, pues,
pueden modificarse dependiendo del enfoque que nosotros tengamos. Entonces las variables como tales, recuerden que también hay ciertas clasificaciones que nosotros ahorita no estamos utilizando. Más sin embargo, en posibles trabajos futuros sí deben de tenerlas en cuenta. Por ejemplo, esa clasificación. ¿En base a qué era esa clasificación? Interrelación, probablemente. ¿Se recuerdan cómo se llamaba concretamente ese tipo de variables? ¿No? Era en base a la función que desempeñaban dentro de mi trabajo. Si iban a ser variables independientes, dependientes o intervinientes, teniendo en cuenta de que estas solo se van a utilizar si yo estoy relacionando variables. Por ende, para la mayor cantidad de trabajos, o sea, todos los trabajos que ustedes están haciendo no aplica, porque ustedes no están relacionando variables, solo están haciendo estudios descriptivos. Si quisieran hacer un estudio correlativo, con gusto, háganlo y ocupen esto. ¿Sí? Porque a la hora de hacer relaciones, ver si dos cosas realmente pues tienen algún grado de relación positiva o negativa, etcétera, entonces sí necesitamos ver hasta cierto punto cómo pueden intervenir una sobre otra y tenerlo en cuenta dentro del análisis respectivo. Pero si solo estamos haciendo la descripción de información, no interesa. ¿Ok? Y son cosas que a veces pues les piden incluir que no necesariamente pues son adecuadas. Aparte de ello, pues recuerden que cada uno de los usos de las variables que tenemos pues nos pueden brindar o están dotados de modelos explicativos, están dotados de modelos descriptivos y predictivos. Cada uno de ellos se va a utilizar prácticamente para tener en cuenta la dinámica que podemos tener dentro de información. De ahí tenemos la otra clasificación que es en base a la naturaleza. ¿Ok? La naturaleza como tal solo es cuantitativo o cualitativo y por ende pues ustedes ya son expertos en cada uno de ellos. Ya vimos y establecimos en base a lo que decían al inicio con respecto a variables que es discreta y continua, y las otras dos pues prácticamente nunca cambian de definición o por lo menos de enfoque, siempre se van a tomar en cuenta de la misma forma, ¿verdad? Y así pues llegamos hasta esto, ¿sí? En donde lo importante es que cada escala de variables van a tener en sí un atributo diferente y por ende un manejo diferente a la hora del procesamiento de información. ¿Ok? Y estas son las características que en su momento se le brindaron en clase. Esos son elementos generales, ¿verdad? Propios, la base en teoría de lo que ustedes han aprendido y han implementado dentro de sus trabajos. Recuerden que este cuadro tenía un error, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces vamos en sí al procesamiento de información y presentación de la misma. Si estamos hablando de procesamiento de información, quiere decir de que ya tenemos los resultados y ahora necesitamos ordenarlos. La ordenación de información a nivel de investigación pues se puede hacer de diferentes formas, pero independientemente de la concepción que nosotros estemos utilizando, de forma o en este caso hablando en términos generales, nosotros podríamos decir de que el procesamiento de información se puede realizar en base a dos métodos distintos. En este caso, un procesamiento manual o un procesamiento en base a bases de datos. ¿Sí? Cada uno de ellos va a tener en sí ventajas y desventajas a través de su utilización. Cada uno de ellos va a tener también ciertos criterios mínimos para poderse implementar y cada uno de ellos también me va a facilitar o no el trabajo que necesito en sí terminar. Por ende, pues todo procesamiento que yo haga debe de tener una base estadística adecuada, porque recordemos que si hablamos de estadística, la clasificación general de estadística establecía de que nosotros teníamos una estadística descriptiva y una inferencial, y cada una de estas dos áreas, ¿verdad?, o partes de la estadística tenían en sí insumos o instrumentos diferentes. También tenía en sí procedimientos diferentes para poder establecer el trabajo que necesitaba y por ende cada una de ellas establecía también una meta concreta hasta donde yo podía llegar. Entonces,
bajo esa premisa teníamos que recordar también que la idea original, es decir, el objetivo de investigación que nosotros nos planteábamos, establecía qué tipo de estadística al final íbamos a necesitar para llegar hasta ahí. Normalmente, uno de los errores más importantes que ustedes cometen dentro de trabajos de investigación es establecer relaciones, cuando realmente no querían hacerlo. Por ejemplo, establecer dentro de sus temas de investigación elementos como relación entre, o el efecto que tiene una cosa sobre otra, ¿sí? Se recuerdan sus trabajos de segundo año, ¿verdad? En donde decían, quiero ver el efecto de la carga académica, ¿verdad? O de la ansiedad en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de doctorado en medicina. Relación de variables, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos criterios está establecido y está determinado según lo que quiero lograr y hasta dónde quiero lograrlo. Y eso establece también el punto clave para decidir si voy a utilizar una estadística inferencial o una estadística descriptiva. Vuelvo y repito, la mayor cantidad de trabajos que ustedes desarrollan son en base a estadística descriptiva porque no van a pasar de un estudio descriptivo. Al momento, no quiere decir que no lo puedan hacer, quiere decir de que hasta este punto de su vida, pues no lo han hecho, ¿verdad? Porque les decía y se les establecía que hasta el punto de relacionar variables o establecer una causa y efecto dentro del trabajo de investigación, para empezar, necesitaban más tiempo, y para continuar también necesitaban un conocimiento mucho más amplio de las técnicas estadísticas disponibles para lograr ese objetivo. Por ejemplo, tendrían que tener un conocimiento bastante alto, en este caso de pruebas de comprobación de hipótesis como chi cuadrado, ¿sí? Pruebas de correlación como R de Pearson, pruebas, ¿verdad?, de causa y efecto, como por ejemplo el riesgo relativo, el odds ratio, por ejemplo, y a partir de ellos interpretar la información disponible. Por ende, allá en segundo año, pues era casi imposible que ustedes pudieran tener ese conocimiento. Ahorita está aún en veremos. El siguiente probablemente se los exija, ¿ok? Pero bueno, entonces, pues a través de ello, o a través de la utilización de procedimientos adecuados, estadísticas adecuadas, pues hasta cierto punto nos van a ayudar también a que la forma en que presentemos la información sea entendible. ¿Por qué? Porque obviamente los métodos y estrategias utilizadas van acorde a lo que realmente quiero y por ende me va a permitir presentar la información de una forma más clara y coherente. En este caso, si estamos bajo una estadística descriptiva, la información que yo presente va a ser en base al término de elemento que necesito describir y no me debería de mover de esa característica en concreto para poder hacer un trabajo adecuado. Porque también para poder procesar la información necesito verificar que lo que yo esté procesando y vaya a presentar esté bien recolectado. Para ello, normalmente ustedes deberían de establecer un proceso de revisión de información, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? De que ustedes tendrían que buscar dentro de la información y el proceso que están desarrollando elementos como por ejemplo una evaluación crítica, en donde ustedes van a valorar la validez y la confiabilidad de la información, es decir, de que hasta cierto punto ustedes a la hora de recolectar los datos deberían de estar atentos en todo el proceso, y si ustedes encuentran alguna característica que los haga dudar de la información vertida dentro del instrumento, deben de eliminar a esa persona del trabajo. Se recuerdan, para eso están los criterios de inclusión, no inclusión y eliminación. Son características que se pueden presentar a la hora del desarrollo del trabajo y que en algún momento me van a llevar a incluir a la persona, quitar a la persona, o si dentro del proceso pasa algo, también poder discernir si dejar o no la información que ésta me dio durante la recolección. Entonces debemos de hacer una valoración crítica, debemos de ver si el instrumento está completamente lleno, debemos de ver también si las respuestas van acorde a las posibles respuestas que habíamos dejado dentro del instrumento, porque hay veces en las cuales, como dependiendo de las personas con las que estén trabajando, y ahorita solo han trabajado casi con sus compañeros, a veces sus compañeros no quieren contestar las encuestas y a veces incluso les ponen una opción extra dentro de lo que ustedes habían establecido y a veces hasta les ponen no sé, ¿verdad? O de repente les ponen alguna característica que no tiene nada que ver con lo que se está preguntando. Y no quiere decir de que
En este caso, la pregunta estaba mal elaborada, sino que la persona como tal no quiso responder de forma adecuada. Por eso deben de revisar de forma concreta todas y cada una de las respuestas obtenidas, para que a la hora de procesar la información, ustedes estén seguros que lo que vayan a digitar dentro de esa base de datos sea real y sea correcto. Aparte de ello, también entonces tenemos que establecer una codificación adecuada de la información. La codificación, en teoría, solo se va a utilizar para la elaboración de la base de datos, para nada más. No les va a servir para establecer una escala de conocimiento, no les va a servir para establecer una escala de actitudes, ni mucho menos para establecer una escala de riesgo. La codificación nada más es para hacer la base de datos, porque cada número en concreto va a englobar o va a significar una cosa diferente para cada variable, ¿sí? Una respuesta que yo tenga dentro de mi instrumento. Y así pues, esto en última instancia me va a ayudar a clasificar la información según las categorías preestablecidas que ustedes habían puesto dentro de la operacionalización de variables, y por ende pues van a poder seguir con el procesamiento, tabulación y presentación de los mismos. Cada uno de estos pasos, si no se cumplen de manera correcta, obviamente el resultado va a ser un desastre, ¿sí? Y pues por ende cada uno de ellos por lo menos debemos de tener ciertas consideraciones. Recuerden que la codificación no es más que esto, ¿verdad? Es asignarle un número a una respuesta dentro de mi instrumento para ponerlo dentro de mi base de datos. Y yo sé que para una variable en concreto, el 2 va a significar una cosa, que probablemente para otra sea otra cosa totalmente diferente. Pero esto nada más es un ordenamiento interno para mí, para no confundirme a la hora de manejar las bases de datos que yo esté creando. ¿Ok? Y también me ayuda a facilitar el trabajo, porque ya no voy a tener que poner toda la opción de respuesta o la categoría de respuesta por cada una de las personas, sino que solo voy a colocar un número, que yo sé que ese número significa X o Y categoría dentro de mi trabajo. ¿Ok? Por ende, pues, todo ello me va a ayudar a establecer esto de forma adecuada. La base de datos no es más que una tabla a través de la cual yo voy a ordenar la información recolectada, y que aparte de ordenar la información recolectada también me va a permitir manejarla de una forma mucho más fácil y rápida, y por ende poder establecer o crear insumos como tablas o gráficos de una manera mucho más fácil. Entonces, este ordenamiento de información requiere en sí de por lo menos que nosotros tengamos ciertos puntos a tomar en consideración a la hora de su confección. Pero estas bases de datos, hasta cierto punto, si bien tienen un proceso de entrada, tienen un elemento a partir del cual vamos a procesar la información en concreto y por lo tanto van a dar una respuesta según la que nosotros querramos. Lo importante es que dentro de su estructura vamos a tener esto. Esta siempre va a estar constituida de columnas y filas, en donde cada columna va a corresponder a una variable que yo estoy midiendo y todas las categorías que están incluidas dentro de él, y por ende también vamos a tener filas, que cada una de las filas va a corresponder a una unidad de análisis, es decir, a cada una de las personas con las cuales yo trabajo y que están incluidos dentro de mi investigación. Por ende, pues vamos a tener una cantidad específica de filas como personas tengamos dentro del trabajo y una cantidad específica de columnas como variables que nosotros hemos considerado según la clasificación correspondiente y el método de medición respectivo. Porque a veces algunas variables como tales se pueden concretizar y se pueden resumir en ciertas características, pero lo importante es que cada número establece un significado diferente según variable, ¿sí? Si ya tienen la base de datos, el resto es más fácil, ¿ok? Para presentar la información, sí, solo tenemos 4 opciones en concreto. Podemos establecer una presentación textual, una semitextual, una tabular o una gráfica. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno? Dependiendo de lo que tengamos a nuestra disposición, ¿ok? Elementos nuevos, entonces veamos que se acuerdan de cada uno de ellos, que es la presentación textual de datos.
Se escriben los resultados. ¿Y no escribo los resultados también en nosotros? Sí, pero en este caso no íbamos a presentar la gráfica, solamente el texto. Un ejemplo de él, ¿cuál podría ser? Podría ser, digamos, una ilustración cualitativa, explicar las conclusiones de la No. ¿Alguien tiene algún ejemplo de una presentación textual que se recuerde? ¿Eso no sería un análisis, tal vez? Entonces, ¿verdad? ¿No sería eso el mismo análisis? Eso es el análisis, ¿o no? Descriptivo. No. No necesariamente. ¿Y entonces? Lo más concreto es sí, tienen razón, se parece al análisis de resultados que ustedes hasta el momento han hecho. El punto es que este tipo de presentación de resultados ustedes lo van a ver principalmente, por ejemplo, en noticias. Las noticias es un texto en donde les cuentan hasta cierto punto qué es lo que se obtuvo. Entonces no ocupan absolutamente ninguna herramienta extra para presentar la información más que la descripción de lo que ocurrió. Por eso decían de que, por ejemplo, se presentó un terremoto y dejó tantos muertos. Es una presentación textual, no va mucho más allá de la presentación de información a través de un párrafo. Lo importante es que esta presentación debe de ir redactada de forma correcta y por ende debe de tener una secuencia lógica. Aparte de noticias, también podemos tener una presentación textual de información en algunos documentos un poco más científicos, como por ejemplo, ¿cuáles? Revistas. ¿Qué más? Noticias. Pues sin ir muy lejos, toda la información que ustedes tienen, por ejemplo, de trabajos de investigación publicados, prácticamente la presentación de resultados es de forma textual, la gran mayoría de ellos, ¿no? Porque lo único que hacen es establecer resultados y todo lo que obtuvieron. En algún momento pueden tener alguna tabla acompañando a más sin embargo, la mayor cantidad de trabajo solo les muestra o les explica qué fue lo que encontraron. ¿Ok? Entonces es muy común establecer la presentación de resultados en forma textual dentro de este tipo de herramientas. La semitextual, ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo así? No. Hay algo que le falta y por lo tanto está incorrecto. Sí, yo ya no vuelvo a repetir lo que está en la tabla, porque ahora utilizo otros métodos para acompañar al texto, ¿verdad? Exacto. En este caso es lo que significa el dato más que el dato como tal. ¿Sí? Y por ende, pues vamos a tener un texto específico y una tabla que acompaña ese texto. ¿En dónde era muy común que iban a ver este tipo de presentación de datos? Los deberían de leer todos los días, en teoría. Libros, ¿verdad? Porque en los libros, en teoría, les van explicando
un tema en específico y de repente alguien se conectó por ahí. De repente, entonces, ocupan una tabla nada más para ¿qué? No los están asustando, es que sí. El insecto quería que vieran a dónde iban ahorita en la clase, ¿verdad? Estaba ayudando. No se quiere ir. Entonces, les explica todo lo que hace referencia a la temática y posteriormente tienen una tabla nada más para concretizar un poco mayor cantidad de información o para expresar algo que ustedes realmente no consideraron tan trascendental o importante, pero que está como resultado. Tabulares tablas y gráficas son gráficos. El objetivo. El semitextual, por ejemplo, creo que es este. ¿Sí? El semitextual, en teoría, lo que necesito yo hacer es interpretar información. En el análisis de datos, no. Recuerden que hay diferentes tipos de análisis de datos. Algunos tipos de análisis de datos tienen cierta relación con respecto a la presentación semitextual. Más sin embargo, dentro de un análisis de datos, independientemente tenga yo que hacer un descriptivo, un análisis multivariado, entre otros, lo importante es que en esta presentación de información, lo que ustedes están haciendo es, ¿qué significa esto? Y no repetir los datos. En el análisis normalmente ustedes repiten aquel dato más importante o relevante y explican a partir de él, dentro de la presentación de sus resultados. ¿Ok? Entonces, pues, eso es lo que tenían que tener en cuenta. ¿Sí? Esto pues solo era lo que ustedes ya conocían, ventajas y desventajas. Recuerden que dentro de las ventajas era de que la forma textual no podía representar una gran cantidad de información, porque entonces se volvería un texto demasiado complejo que no van a poder realmente interpretar. La semitextual tenía exactamente las mismas desventajas porque si bien tenemos una tabla que acompaña el texto, si ya es mucha información, se pierde. ¿Ok? Entonces no podemos hacer un énfasis adecuado de la información respectiva. Y las tablas, pues prácticamente un cuadro me permitía hacer todo esto, dar énfasis a algún elemento, hacer comparaciones, facilitar el análisis, utilizarlo como fuente de información, pero todo va en dependencia de qué es lo que yo puedo tener, porque ahí venían las distribuciones de frecuencias. Toda distribución de frecuencia debe ser adecuadamente seleccionada y adecuadamente utilizada. ¿Ok? Pero bueno, entonces, realmente cada tabla puede tener características distintas, cada tabla está relacionado también a la utilización o a la presentación de cierto tipo de información y cada tipo de variable también me va a establecer qué tipo de gráfico puedo yo utilizar en un momento determinado. Los gráficos, tengan cuidado de que esto solo lo voy a utilizar si considero que la tabla es muy compleja. Si yo creo que la tabla no es autoexplicativa o si la presento y nadie la va a comprender, entonces mejor utilizo un gráfico. ¿Ok? Y pues así podemos tener diferentes elementos involucrados. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, como esta clase era bastante corta, porque solo es un recordatorio y hacer cierto énfasis con algunos elementos, consideremos que debemos de seleccionar el tipo de tabla y gráfica más idóneo según el tipo de datos que estoy presentando. Y así pues ustedes llegaban hasta aquí. Dependiendo del tipo de escala de medición o la forma en que presento la información, así va a ser un tipo de gráfico en concreto que yo voy a utilizar. Y no puedo utilizar absolutamente nada que no esté ahí establecido, porque entonces si no vamos a tener una presentación errónea de información y por ende pues vamos a presentar de una forma errónea lo que estoy tratando de hacer. ¿Sí? Pero lo más importante es aplicarlo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién se estaba durmiendo? Quiero ver. No, Brian, no. Es malo, Fátima.
Venga usted. Quiero ver por aquí. ¿Sí? Veamos ciertas cosas, ¿sí? Aquí se presenta un trabajo de investigación en donde nosotros tenemos pues la determinación del riesgo cardiovascular a 10 años en una población en concreto. Y dentro de esta valoración de información nosotros tenemos esas dos preguntas, ¿ok? Para empezar, según ya el conocimiento que ustedes tienen ahorita con respecto a investigación, ¿esas preguntas están bien o están mal? Puede hacerse complicada el hecho de que si alguien me responde que no, ya no puedo tabular la siguiente. Dice que no se pueden hacer así porque cada pregunta debería ser independiente, ¿verdad? ¿Es correcto o es incorrecto eso que su compañero estaba diciendo? ¿Qué piensan ustedes? No se preocupe. Si está bien lo que su compañero decía, que cada pregunta tenía que ser independiente, o así está bien redactado según cómo está ahí. Dígalo. Sin problema, está en teoría, nadie se va a reír. Según las experiencias que tuve anteriormente en los trabajos, no importaba tanto de que si las preguntas tendrían que ser independientes o no, sino que también podría funcionar lo que son las preguntas correlacionales. Entonces se podría correlacionar la primera pregunta con la última. ¿Usted qué piensa? Siento que no, pero no sabría darle una respuesta de momento. No, pero no sé por qué no. Ok. Realmente sí puedo tener preguntas introductorias. Esta es una pregunta introductoria de la siguiente. Esta lo único que determina es si tengo o no tengo el factor de riesgo. Y aquí establezco una medición de qué tanto está el factor de riesgo en mí. Por ende, lo que sí debo de tener en cuenta es que las respuestas que yo tenga acá debe de ser el total de personas con las cuales trabajo. Pero acá no tanto. Nada más una forma de medir las variables. De una forma superficial, de una forma profunda. Aquí, ¿cuántas respuestas voy a tener? Pues todos los que dijeron que sí, nada más, ¿verdad? Si solo dijeron que sí 2, aquí voy a tener 2. Si allá dijeron 40, aquí voy a tener 40. Pero el resto de población que va a ser parte de mi investigación, pero que no presentan el factor, no van a estar reflejados aquí abajo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si ya tenemos eso claro, entonces sí son preguntas que podría hacer en base al tema, ¿verdad? ¿Están bien orientadas o no? Sí, ¿verdad? Realmente para establecer un riesgo lo único que necesito es si fuma o no fuma. Esto es extra, porque no tiene ningún puntaje, pero sí me ayuda a determinar qué tan grave está el problema. ¿Aún con eso consideran que es correcto las dos? ¿Se quedan con las dos o solo con una? Ahí vamos. Realmente el riesgo sí determina nivel, qué tanto riesgo yo tengo. Entonces puede ser alto, medio, bajo o muy alto inclusive.
¿Hay alguien más que había levantado la mano? ¿No? En este caso es en los objetivos específicos. Para poder cumplir con este objetivo, con este tema solo necesitamos 2 objetivos, ¿verdad? ¿Qué me iba a decir usted? Muy bien. Hay veces en los cuales podemos considerar fumadores pasivos o incluso aquellas personas que dejaron de fumar y que aún así pueden tener una alteración del riesgo. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿cómo yo la redacto? Tiene mucho que ver con mi conocimiento de la temática. Si yo voy con lo que su compañera decía, entonces la pregunta está mal redactada. ¿Cuál tendría que ser la pregunta? ¿Usted fuma o ha fumado? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cuántos cigarrillos fumaba, cuándo lo hacía o cuándo lo hace? Y así yo establezco realmente el parámetro que necesito acá. ¿Ok? Por eso es muy importante conocer mi temática. Si yo necesito darle respuesta a este tema de investigación, les decía que solo necesito 2 objetivos. ¿Cuáles son? Objetivo 1. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál objetivo necesito para este tema? El objetivo general. Es ese, con un verbo. Sí. ¿Y los específicos? ¿Cuál sería el 1? ¿Cuál sería el 2? Recuerden que los objetivos son lo que necesito cumplir para llegar al general, ¿verdad? Si yo quiero determinar el nivel de riesgo, ¿qué necesito primero? Indagar sobre factores de riesgo. Entonces el primer objetivo específico de ese tema sería identificar los factores de riesgo cardiovascular presentados por esta población. Y esta pregunta va acorde a ese primer objetivo. ¿Cuál sería el segundo objetivo? Lo que su compañero establecía. Ya como objetivo específico final de mi investigación sería clasificar el nivel de riesgo cardiovascular que la persona presentó. ¿En base a qué? A los factores que identifiqué. Porque aquí voy a tener, como es una temática preestablecida, ya tablas concretas de riesgo, en donde cada pregunta va a tener un nivel o un puntaje determinado y lo único que tengo que hacer es sumarlos para poder determinar qué tanto riesgo presentó. ¿Ok? Entonces, ¿ocuparían la segunda o solo se quedarían con la primera? ¿Por qué las 2? Uno para cada objetivo, no, porque este no determina la clasificación. Esto solo es una de muchas de factores de riesgo. ¿Ok? Tendría que cambiar según lo que dijo su compañera. Más sin embargo, en sí la pregunta solo me interesa esta o me interesa también este. Si yo les dije que ya era un trabajo preestablecido y que por ende tiene un puntaje cada pregunta, entonces ya están establecidas las preguntas que yo necesito hacer. Entonces, si ese instrumento tiene las 2 dentro de él, las incluyo. Pero si solo tiene la primera, porque yo les dije al inicio, lo único que necesito es saber si la persona fuma o no fuma. ¿Qué tanto fumó? Me da igual, por decirlo de una manera cordial, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto ya es información extra. Recuerden que no debemos de incorporar información extra si yo no la necesito. ¿Ok? Si yo quiero comprender mejor el fenómeno y no estoy bajo un instrumento rígido, entonces tal vez la puedo hacer. Pero si mi instrumento me dice que solo necesito esta, solo esa hago. ¿Ok? Esta sí me puede dar información importante porque sabemos que el porcentaje de riesgo va a ir en base a la cantidad de cigarrillos o cajetillas como tal que fuma la persona. Entonces, eso sí puede elevar o disminuir el riesgo, pero no me va a establecer en sí otra característica que no sea eso. O por lo menos lo podría considerar para la discusión. Pero, pues, podrían incluirla solo bajo ciertas características. Lo importante es aquella que no debe faltar. Esta, dependiendo qué tan profundo estén haciendo la evaluación de la temática.
Si ustedes quieren indagar sobre algo extra, algo que realmente les ayude a comprender el fenómeno y lo tomen en cuenta para la operacionalización de variables y por ende la explicación de su tema, tal vez, pero no es necesaria. ¿Ok? Pero digamos de que las dos las teníamos que utilizar. ¿Quién quiere que le ayude? Venga para acá. ¿Y usted? No, los dos. ¿Para qué se estaba durmiendo? Yo qué cool. ¿Quién quiere que le ayude? ¿Quién le está sonriendo? Ah, venga para acá. Ok. Entonces, si esas dos preguntas yo las necesito, estos son mis resultados. ¿Sí? Ok. Tenemos dos espacios. Hagan la tabla de la primera pregunta. Hagan la tabla de la segunda pregunta. Eso es, han estado guardados mucho tiempo, espero que sí. Háganlo todos, ¿verdad? Hagan la tabla correspondiente a cada pregunta. ¿Sí?
examen fundamente su respuesta. Bueno, pues nosotros pensamos que se puede realizar de esta forma la tabla. Más que nada también como tal solo podemos sacar este tipo de frecuencia porque solo tenemos 2 respuestas como tal. No sabemos si los porcentajes están buenos, pero confiamos que sí. Como tal, primero, como ahí nos ponen la cantidad de sís y la cantidad de nos, entonces de eso solo se suma para conocer el total, y luego este total, como usted mencionó de que la primera pregunta, si se hiciera en un cuestionario, ahí estuvieran todas las personas que se encuestaron, ¿verdad? Entonces representa el 100%, y bueno, los porcentajes de cada uno. Sí. Se pueden ir a sentar, gracias. Aleluya. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo llegaron a una respuesta que tal vez era adecuada, pero no de la forma en que deberían de llegar a esa respuesta, ¿verdad? Sí. Porque para empezar dijeron de que como solo tienen sí y no, entonces considero que esa es la tabla que necesito ocupar. No es ese criterio el que se utiliza. ¿Cuál es el criterio idóneo para establecer ese tipo de tabla? Escala. En este caso, ¿qué escala es? Nominal, porque el sí y el no determina un orden jerárquico. No es más importante el sí o más importante el no. Es una variable nominal. Por esa razón es que solo se utilizan estas frecuencias. ¿Ok? Por eso digo, por obra y gracia llegaron hasta ahí. ¿Verdad? En un examen probablemente esa explicación no fuera suficiente. Veamos, ¿qué otro elemento tienen erróneo? ¿Qué más está mal? En términos de porcentaje. ¿Qué más está mal? Una tabla debe de tener partes y completas. ¿Sí? A esta le quitaron los pies. Fuente. ¿Sí? Recuerden, toda tabla, independientemente de su estructura o tipo, debe de tener una numeración, debe de tener un título correcto que no es correcto, debe tener en sí las variables, las distribuciones de frecuencia y por ende, pues aquí es total, ¿verdad? No igual, una fuente, ¿sí? Es decir, de dónde obtuve yo la información. ¿Cuál sería la fuente aquí? Elaboración propia, instrumentos de recolección de datos, datos brindados en clase. ¿Sí? Nada más. Entonces debe de tener todos esos elementos. Falta. El título está malo. ¿Cuál debería de ser el título correcto? El título debe ser claro con respecto a lo que la tabla representa, es decir, lo que está ahí. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Ah? ¿Personas qué? Personas que presentan el hábito de fumar, ¿sí? O hábito de fumar presentado por la población en estudio, que sería lo más correcto, por así decirlo. El título debe ser claro en base a lo que presento, ¿ok? Porque si lo dejo nada más como factor de riesgo fumar, no me dice qué es. No me dice si es opinión sobre el factor de riesgo fumar, creencia sobre el factor de riesgo fumar, presencia, importancia o qué. Entonces no está claro, no me determina realmente lo que yo necesito dentro de ese título. ¿Ok? Ya. Justifique lo que tiene al momento, entonces. Bueno, para darte respuesta a la siguiente pregunta, que sería la 2, nosotros pusimos como título cigarrillos fumados al día y pues procedimos a hacer la tabla que tabulaba prácticamente la misma respuesta esta, de un cigarrillo al día, de 2 a 5, etcétera, hasta más de 10.
Entonces nosotros la frecuencia, nada más ubicamos la frecuencia, que era tal cual lo dice acá las respuestas, que eran 40 personas que fumaban uno al día, de 2 a 5, 10, de 6 a 10, 20 y de más de 10, 20. Entonces un total de 90 personas. La frecuencia acumulada, que sería de 40, más se le va sumando la siguiente, que sería 50, 60 hasta llegar al 90, y ya no me recuerdo de lo demás. Gracias, vayan a sentarse. Me dieron el plumón, ¿verdad? Yo sé que va a aparecer en algún... No lo quería señalar, gracias. Para empezar, vuelvo y repito, lo primero que tienen que hacer es clasificar la variable. ¿Qué tipo de variable es esa? ¿Cualitativa o cuantitativa? Levante la mano quien dice cuantitativo. Los demás esperaría que sean cualitativas, ¿verdad? ¿Por qué dicen que es cuantitativo? Cuantificando la cantidad de cigarrillos. ¿Y ustedes por qué dicen que es quali? Ajá. Entonces, ¿qué es? Cuanti, ya cambiaron de idea. Qué susceptibles al cambio ustedes. ¿Quali o quanti? Es quali. ¿Por qué? Por la forma en la que se está midiendo. Si aquí no hubiera estado en categorías, hubiera sido una variable cuantitativa. Vean bien, estos no son intervalos correctos. Estas son categorías. Si ven, no es intervalo porque no tienen exactamente la misma distancia, no están bien establecidos y por ende también tienen otros elementos a considerar que lo vuelven una categoría. ¿Sí? Entonces es una variable cualitativa, en este caso ordinal. Si ahí nada más hubiera sido una pregunta abierta, escriba cuántos cigarrillos consume al día, fuera una variable cuantitativa porque están buscando como respuesta un número. Pero ahí no están obteniendo una respuesta de un número, sino que un intervalo de una categoría preestablecida. ¿Ok? Entonces, como es una variable cualitativa ordinal, aquí la respuesta está media, ¿verdad? Le faltó la relativa simple y los rangos percentiles, que se recuerdan que los rangos percentiles son las frecuencias relativas acumuladas para este tipo de tablas. Casi con el título, lastimosamente está incompleto. ¿Qué le falta? Ahí dice, cigarrillos fumados al día. ¿Ah? Cantidad tal vez, pero no es lo que le falta. Sí, pero tal vez lo más importante es lo que decías. Ahí es donde veníamos, tenemos que establecer de quiénes. Cantidad de cigarrillos, ¿verdad?, que fuma al día la población en estudio o aquellos que presentan el hábito de fumar, o establecer quiénes dieron estos resultados para tener un título completo. ¿Ok? Sigue faltando fuente y por lo tanto sí serían 4 columnas. ¿Sí? Perfecto. ¿Tiene preguntas con respecto a eso? Porque son los errores que cometen, ¿verdad? Así van sus trabajos normalmente. Espero que no lo vuelvan a cometer, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Me ayuda, por favor, para darme el análisis de esta tabla? ¿Podrías repetirnos en todos los
todo lo que tenía que ir en esta tabla. ¿Qué? ¿Podría repetir todo lo que iba en esta tabla? En aquella tabla deben de ir frecuencias de distribución simple y acumulada. Absoluta simple, relativa simple, absoluta acumulada, rango percentiles, que es la relativa acumulada. Ahí. ¿Okay? Entonces, Vaya. Vaya. Este era de que el total del total de la población, que eran 200, el 45% decía que es... ¿Qué le faltó? Cuando establecemos análisis, lo primero que debemos de hacer es saber establecer qué tipo de análisis vamos a hacer, ¿verdad? Como ahorita estamos en análisis descriptivos, entonces vamos a describir la información. ¿Qué debemos de establecer primero? ¿De quién se está hablando? En este caso estamos hablando de la tabla 1 porque esta es la tabla 1. Después, ¿de qué se va a hablar? Que es el título de la tabla. Y por último, lo que ella estaba haciendo es qué se va a hablar, ¿verdad? Entonces, siguiendo eso, ¿cómo sería? Vaya. Entonces, en la tabla 1, que es lo de... Bueno, pero es que está más recta ahí. ¿Qué serían las personas que tienen el hábito de fumar actualmente? Entonces, el total de esa población que hacían 200, el 45% respondió que sí y el 55% respondía que no. Gracias. Sí, ¿verdad? En este caso tendríamos que decir, en la tabla número 1 se puede observar que con respecto a la presencia del hábito de fumar en la población en estudio, la mayor cantidad de personas refirieron no presentar este hábito con un total de 110 personas, es decir, un 55% de lo que aquí sea. Seguido de aquellos que establecían que sí tenían este hábito con un total de 90 personas, con un total del 45% de la población. Pregunta, si yo estoy estableciendo factor de riesgo, ¿no debería haber dicho primero sí, ya que es el factor de riesgo? ¿No debería haber empezado por el sí? No, porque el factor de riesgo es el más importante porque es el que estoy buscando, ¿no? ¿Por qué no empecé por el sí? Casi. Análisis, no medición. En este caso empecé por el que tenía más porque la técnica o herramienta estadística que ocupé es la moda. Y la moda establece no es el que tiene mayor relevancia, es el que tiene mayor cantidad de elementos. Entonces empiezo por el que tiene más y después voy al que tiene menos y así en orden descendente, dependiendo de la cantidad de resultados que yo tenga. Pero eso es porque estoy utilizando la moda para describir la serie de datos o los resultados obtenidos. Por eso se hace de esa forma. Ya en la discusión ustedes sí les vale pepino el no y solo se van a aquellos que sí tenían el factor de riesgo. Y ya lo interpretan y establecen qué significa. Pero para el análisis descriptivo de ese tipo de tablas no les interesa. Van desde el que tiene más al que tiene menos porque están usando la moda. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con este? Ah, ya me acordé. Venga para acá. Qué decana de vivir, por Dios. Ya casi llega. Gracias por acompañarme en este día con la mejor actitud posible. ¿Me puede dar el análisis de esa tabla, por favor? Pero no está completa. Suerte. ¿Le ayudan ahí nada más para hacer los cálculos y establecer la frecuencia relativa, tal vez?
Bye. Entonces, mientras su compañero termine esa tabla, piense qué va a decir. Baja la tabla 2. Creo que tenemos que corregir eso. Del nombre. Sería en base a la cantidad de cigarrillos que se vendían. Ajá, tengo que decir el nombre luego en base a lo que estabas haciendo. Pero tengo que decir un porcentaje, ¿o no? Depende del tipo de análisis que crea conveniente. Háganlo lo más completo que usted crea necesario. Porque en este caso que hay otra variable, ¿verdad? Ya no es una variable nominal, entonces Una el variable. análisis también puede variar. ¿Ok? Pero importa el orden. Porque sigue ¿Qué siendo una moda. utilizar para el análisis? No sé por qué sigue siendo moda o no. Se sigue utilizando la moda. Por eso le pregunto qué va a usar para el análisis. ¿Qué considera correcto por el tipo de variable? Como son parámetros, es una variable ordinal o no. ¿Qué puedo utilizar para variable nominal? Los porcentajes. Eso es solo una frecuencia, pero ¿qué técnica estadística usa? Vaya, son parámetros. Categoría. Son categorías. Tienen un orden. Deberían de ser las personas que más lo consumen. Eso es modo. ¿Qué más? No puedo. Mediano. Ok. Porque, no, pero es cierto, no hay una cantidad. Eso es lo que necesito que piense. No. Usted me dijo que todo estaba aquí, que lo puede hacer. No estaba aquí. Es que También esto es fácil. Vaya, ya le hicieron la tabla. él dijo que la fuente era Elaboración propia, Juan. elaboración propia. Ok, ¿cuál sería este análisis? Como todo análisis descriptivo, entonces tenemos que seguir el mismo orden de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué empezaría? Primero por el nombre de la tabla. El número. El número de la tabla, en base a la segunda tabla. Entonces, ¿cómo lo haría? En base a la segunda tabla de que explica la que explica En la tabla 2 se puede observar que... ¿De qué va a hablar? de la cantidad de cigarrillos que se fuma una persona al día. ¿Qué es lo que va a decir? Pero es que no me puedo basar en la mayor cantidad porque sería basarme en moda. Moda. Si quieres, lo puede hacer. Pero usted dijo que no. No, yo dije que probablemente es la única. Bueno, basado en la moda, el mayor porcentaje de personas que consumen cigarrillos al día es una vez al día, que son 40 personas, que sería el porcentaje del 44%. Luego están las personas que lo consumen de 6 a 10 al día, que serían 20, igual que sería el porcentaje del 22%, junto con las personas que consumen más de 10 cigarrillos al día, que también tendría un porcentaje del 22%, que serían 20 personas o 20 respuestas, y que sería el porcentaje del 22%. Y las personas que menos, o la cantidad de personas que son menos, que sería de 2 a 5 cigarrillos al día, que serían 10 personas que han respondido, equivalente al 11%. Perfecto, gracias. Ya ve, segunda. Ahí están los dos. Y el cuaderno también, ya ven. Fueron dos. Cada vez va aumentando. Vamos mejorando la redacción, ¿ok? Allá tendría que establecer, en la tabla 2 se puede observar que con respecto a la cantidad o al número de cigarrillos que consume la población en estudio, ahí ya tengo dos opciones. Para datos ordinales yo puedo utilizar moda y mediana, ¿ok?
porque recuerden que la moda es el que más se repite, la mediana es el que está exactamente al centro. Y para determinar el que está exactamente al centro necesito solamente tener un orden. Y las ordinales tienen orden. ¿Sí? Las ordinales, en teoría, el punto medio tendría que ser aquel que está exactamente a la mitad. Tendríamos que establecer cuál es, nada más. Entonces, lo más fácil es hacer lo que su compañera establecía. Se puede observar que, por ejemplo, la mayor cantidad de personas consumen un cigarrillo al día, seguida de aquellas que consumen entre 6 y 10 o más de 10, y en último lugar, las que consumen de 2 a 5. Ese es el orden. ¿Qué es lo que voy a decir? Dependiendo de lo que quiera realzar. Yo la moda la puedo establecer en base a frecuencia absoluta o relativa, y cualquiera de las distribuciones de frecuencia que están ahí. ¿Ok? Recuerden que las frecuencias, ya se hizo nuevo, las frecuencias absolutas y relativas acumuladas nada más son herramientas de resumen. Entonces, ahí es en donde cambia lo que digo. Porque puedo decir de que la mayor cantidad de personas consumen un cigarrillo al día con un total de 40 personas y hasta ahí quedarme. O decir que un total del 44%, entre paréntesis 40 personas, porque si pongo porcentajes, sí tengo que establecer cuántas son, ¿ok? Y de ahí así el resto, según el orden que les dije. O yo simple y sencillamente puedo decir, bueno, pues la mayor cantidad de personas, o el 70%, el 77% de personas fumaban menos de 10 cigarrillos al día. ¿Qué utilicé? La frecuencia absoluta acumulada determina cuántos están en esa categoría y todas las que están antes que ella. Entonces es una medida de resumen. La puedo utilizar nada más para establecer eso. Por ejemplo, si yo esto no fuera el número de cigarrillos que consume al día, sino que fuera cualquier otro parámetro, en donde probablemente el factor de riesgo es si tiene más de cierta cantidad, entonces podría resumir la información solamente en aquellos que lo presentan o no, dependiendo de eso, y el ordenamiento presentado. Entonces solo me ayuda a hacer más fácil el análisis, si lo sé utilizar de forma correcta. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a estos dos? ¿No? Me tardé casi 20 minutos en estas más fáciles. Interesante. ¿Qué piensan de estas preguntas? ¿Están bien o están mal? Puede pararse, allá se ve bien. No, bye. Ok. Muy bien, la segunda no sirve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es como que si yo le preguntara cuánto pesa. No es objetivo. Depende de todo lo que dijo su compañera, de que se acuerde, de que realmente lo haya hecho, de que quiera quedar bien o de cualquier otra cosa. Entonces el valor no puede ser adecuado. ¿Sí? La primera sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿esto cómo lo tendría que medir? Cuantificando el colesterol. Voy y establezco, voy y le hago en sí el examen. Y el valor que me dé el resultado de ese examen, ese va a ser lo que voy a poner acá. Pero yo lo tengo que medir. No voy a depender o no voy a confiarme en lo que la persona me establezca. ¿Ok? Perfecto. Ana, venga por acá, por favor. Quiero ver. ¿Quién quiere que le ayude, Ana? Doris, venga. Eso es sesgo, fíjate. Eso ya es personal.
No sé por qué siento que Dori va a hacer todo el trabajo. No, no. Sí, verdad. ¿Quién quiere que le ayude? Voluntario. ¿Quién quiere trabajar con ella? Nadie, mire. Aquí solo funciona dedocráticamente. Ah, yo lo elijo. Ah, no, yo no moleste. Ok. Quiero ver. Que no me acuerdo quién más estaba durmiendo. Ah, Nunfio. Ok. Lo mismo que esta, solo que este sería el resultado para ustedes. Y este ya son los valores de colesterol que se encontraron para ustedes. Lo mismo elaboren la tabla que ustedes consideren pertinente. Igual.
Ya terminaron en teoría ustedes, ¿verdad? La que ellas están haciendo era exactamente la que estaba aquí. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Recuerden que para el establecimiento de la tabla, si bien la parte superior siempre va a ser el nombre de la variable o a veces no se deja nada, pero esa va a ser exactamente igual al ejemplo anterior. Entonces, si debe tener un número de tabla, si debe tener un título adecuado según lo que se está presentando. Ahí está completo o está incompleto. Sí, claro. Está incompleto, ¿verdad? Porque deben de establecer de dónde, en este caso, quiénes realmente son. Son personas diagnosticadas o diagnóstico de diabetes mellitus presentados por la población en estudio, tal vez sería el título más idóneo. ¿Ok? Y ahí pues solo utilizaríamos MODA para poder establecer el análisis. Allá está en proceso. Ok. ¿Qué tipo de variables aqueja? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuantitativa discreta. ¿Ah? Cualitativa, dijo usted. Cuantitativa. Ahí sí estamos trabajando con un número, ¿verdad? Si lo ordenamos para presentarlo en intervalos es otra cosa, pero el resultado que me dio el examen es un número. Entonces el valor es numérico, es una variable cuantitativa, y ahí sí están bien establecidos hasta cierto punto los intervalos en la de allá. ¿Ok? Entonces lo que debemos de establecer es cuál es el valor que yo obtuve. Si lo ordeno de una u otra forma, no importa, pero cuál es el valor que yo obtuve como tal. Esto nada más es solo para hacer el ordenamiento y establecer el intervalo allá, pero realmente aquí lo que voy a obtener, por eso decía, valores de colesterol sanguíneo obtenidos. Aquí ya están ordenados según cómo se obtuvieron, según esos rangos específicos. No es que yo le hice la pregunta y la persona identificó un rango. Aquí yo obtuve el valor y lo clasifiqué en el rango correspondiente para hacer la tabla, porque lo organicé en intervalos de clase. ¿Ok? Esa es la diferencia y por eso esta es cuantitativa. ¿Sí? Era necesario que ustedes lo observaran. ¿Ya? Ok. Gracias. Entonces, ¿ah? Gracias. ¿Qué pasó acá? Si esta es una variable cuantitativa y la estoy presentando en intervalos de clase, entonces la tabla, ¿qué debería de contener? Frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, ¿qué más? Absoluta y relativa acumulada, y ¿cuáles son las otras dos que se agregan? Porque estamos en intervalo de clase, ¿verdad? No es el valor de la variable. Correcto, punto medio y límites reales. ¿Para qué voy a utilizar esos dos? Para poder establecer el promedio o media aritmética y para poder establecer cualquier otro cálculo que necesite para las medidas de resumen, y por eso es que la tabla debe de ir completa para poder en un momento determinado justificar lo que yo digo como mediana, como media u otro insumo de medidas de resumen que yo vaya a utilizar, porque aquí son rangos de valores dentro de la tabla. Por eso es intervalo de clase y por eso debe de ir todos esos elementos. ¿Ok? Y el análisis pues debe de ir acorde a lo que veíamos con el que estaba allá. Puedo utilizar las frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas, o solo irme con las simples dentro de ella. La única variable aquí, o variante mejor dicho aquí, es que aquí puedo utilizar promedio. Como puedo calcular, porque es un valor numérico, puedo decir el promedio del valor de colesterol presentado por las personas fue de, y el valor que yo calculé.
Puedo hablar también en rangos, puedo hablar en desviación estándar o desviación típica, lo que yo haya calculado y que vaya a utilizar para describir mi información. ¿Ok? Vamos a ver. Venga para acá, va a trabajar con su compañero. Lo mismo que los anteriores, hagan por favor en sí la tabla de esa información. Ahí están los plumones. Y ahí con su compañera para hacer eso. Pueden borrar allá si quieren los que están ahí. Vaya, ahí es topar, ¿ok? Para empezar, lo primero que tienen que considerar aquí es cuántas variables tengo. Dos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos dos variables y queremos representar las dos, ya no utilizamos esto. Ya las distribuciones de frecuencia complejas, como las estábamos viendo hasta ahorita, ya no importan. Porque ahora tenemos que utilizar, ¿qué tipo de tablas? Doble entrada. ¿Ok?
Son aquellas en donde en un lado van a poner, en este caso, el riesgo, y en la parte superior van a poner el sexo. En este caso sería menor de 10, de 10 a 20, de 20 a 30, mayor de 30, y en la parte de arriba, hombre-mujer. ¿Sí? Como estoy estableciendo una tabla de doble entrada, entonces las frecuencias se simplifican porque estamos cruzando elementos. Por ende, lo único que voy a poder establecer es o la frecuencia absoluta simple y a lo sumo la relativa simple, pero a veces ahí incluso hay problemas, porque puedo establecer un porcentaje en base a una o a otra variable. Entonces ahí viene la complicación de la tabla. ¿Ok? Entonces, nada más establecer, exacto, eso. ¿Sí? ¿Qué otro elemento necesito tomar en cuenta a la hora de trabajar con ese tipo de tablas? Principalmente cuando hago el análisis. Cuando hago el análisis en ese tipo de tablas, debo de ser bien explícito y bien específico y llevar un orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de ir siempre siguiendo un orden, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de arriba a abajo, no importa, pero lo que importante es que establezca la descripción de ambas variables según las características que a mí me interesan. Si para mí la variable principal es riesgo, entonces voy a hacer la descripción en base a la variable que tengo a la izquierda, es decir, de 10 a, menor de 10, de 10 a 20, de 20 a 30 o mayor de 30. Y en base a cada categoría general de esa, establecer la diferenciación por sexo. Por ejemplo, podría decir de que la mayor cantidad de personas de esta población presentó un riesgo cardiovascular bajo que era menor del 10%, con un total de 80 personas. ¿Sí? De estas, 60 eran mujeres y 20 eran hombres. Nada más. ¿Ok? Solamente. Y de ahí voy con el siguiente, que sería del 10 al 20, después del 20 al 30 y por último mayor de 30, porque así se presentaron los resultados, de mayor a menor. Si para mí, por el contrario, lo importante es sexo, entonces cambio. Ahí establezco primero sexo como variable principal y después voy describiendo el riesgo que presentó el sexo masculino nada más, por ejemplo. Ahí podría decir de que se presentaron un total de tantos hombres, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Sí? Aunque estos datos a la larga pues son solo datos, no representaban al igual que los anteriores, solo era para establecer la diferenciación de tablas de doble entrada. Y así sería el análisis. Bien. Ahí era. Yo puedo dejarlo solo con eso, le pongo el porcentaje. Pero el porcentaje puede ser porcentaje según sexo o porcentaje según riesgo. Se puede decir que según riesgo. Recuerden que aquí también tengo que tener dos totales, ¿verdad? Un total en la parte de aquí, que va a corresponder a riesgo, y un total en la parte de abajo, que va a corresponder a sexo. Porque tenemos las dos variables como tal dentro de mi distribución de datos. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a este? ¿No? Y recuerden que aquí ya solo es frecuencia absoluta simple y relativa. Nada más que recuerden que lo que ya pusieron ahí es la absoluta, ¿verdad? Pueden dejarlo nada más con eso y poner total. Solamente. ¿Ok? Entonces, pues, el procesamiento de datos y la presentación de los mismos deben de hacerlo de forma correcta. Yo creo que les puse los ejemplos que representan los mayores problemas que ustedes tienen. Y esperaría que a partir de aquí pues ya no vuelvan a cometer exactamente los mismos errores. ¿Ok? Ya que hoy sí ya les expliqué, ya no hay consideración de volver a cometer el error, ¿verdad? O sea que hagan bien las cosas, por favor. ¿Ok?
Ok, entonces, ¿qué va a hacer su examen? Hacer esto, ¿verdad? Ok, es el componente práctico de algo que ustedes ya conocían. Y lo importante era esto, aplicarlo. Es decir, que deben de saber qué elementos lleva una tabla, qué distribuciones de frecuencia van a ocupar dependiendo del tipo de variable, qué elementos necesitan hacer e incluso hacer un análisis de esa tabla de resultados obtenida. ¿Ok? Avisé. Porque también les puedo poner otra cosa. Les puedo poner nada más un análisis y que ustedes hagan la tabla con todos y cada uno de los elementos que ésta contiene. ¿Sí? ¿Tienen preguntas con respecto a lo que vimos el día de hoy? Ahora, esperaría que no muchas, ¿verdad? ¿Sí? La siguiente clase sí es en sí la temática que correspondía a esta asignatura. Esto es nada más hacer el repaso y pues la aplicación propia del procesamiento, presentación y análisis. Ya la siguiente pues vamos a establecer búsqueda de información, que es la siguiente clase. Aquí nada más está pues la teoría de todo lo que vimos el día de hoy. ¿Qué tiene que llevar cada elemento? Que estos ya lo vimos en segundo año. Así que espero que ya tengan estas diapositivas porque están en lo que les presenté en segundo año. Pero todo esto es lo que vimos el día de hoy en clase, a partir de los ejemplos que revisamos. Lo único que me faltó nada más es gráficas. La clase práctica de investigación, ustedes van a utilizar bases de datos y van a hacer también esta creación de tablas y establecimiento de gráficos. ¿Ok? Así que pues vamos a seguir practicando lo mismo. ¿Hay algo que necesiten ahorita? Antes de irse, yo sé que ya no hay preguntas, pero en el aula virtual, esperaría que ya todos estén ahí, ahí está la distribución para las asesorías de proyecto.